Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está dando mucho que hablar. Cómo la inteligencia artificial generativa, la IAG, se está empezando a usar en un pilar fundamental de la investigación sanitaria, las revisiones sistemáticas. Exacto. Un tema fascinante, la verdad. Tenemos sobre la mesa un análisis académico que ha puesto la lupa sobre múltiples estudios para ver qué tal funcionan realmente estas herramientas de IA en este campo. Un metaanálisis, digamos, sobre el rendimiento de la IA. Eso es, el objetivo. Pues entender dónde puede echarnos una mano la IA y dónde todavía, digamos, se queda un poco corta en este proceso tan complejo. Piénsalo como una puesta al día rápida sobre cómo la tecnología está cambiando la síntesis de evidencia científica. La idea clave que parece emerger es, bueno, que la IA puede ser un ayudante útil para tareas repetitivas, pero el juicio crítico humano sigue siendo insustituible, al menos por ahora. Exacto. Y para situarnos un poco, una revisión sistemática, o RS, es básicamente un estudio de estudios. O sea, se trata de recopilar y analizar toda la investigación relevante sobre una pregunta concreta de salud. Son la base de muchas guías clínicas y decisiones de salud pública. El problema, claro, es que son un trabajo enorme, ¿eh? Pueden llevar más de un año y exigen bastante pericia. Mucha mano de obra cualificada. Ahí es donde entra la IA generativa. Piensa en ChatGPT, Claude, Bard y similares. Son modelos que pueden crear contenido, como texto. La promesa, claro, es que podrían acelerar enormemente estas revisiones. Bien, vamos a ver qué dice la evidencia hasta ahora. Pues los resultados son un mosaico. Hay de todo. Este análisis que comentamos es interesante porque se enfoca específicamente en medir cómo rinde la IAG en cada paso del proceso de una revisión sistemática, algo que no se había hecho de forma tan estructurada antes. Empecemos por la base, si te parece. La calidad de los estudios que este análisis revisó. Son 14 en total. 14 estudios analizados, ¿vale? En general, la calidad metodológica se consideró buena, usando una herramienta estándar para evaluar la calidad, la QADAS-2, modificada. Esto sugiere bajo riesgo de sesgo en la mayoría. Hubo, eso sí, pequeñas objeciones sobre cómo se informaron las fuentes de datos en 3 de ellos, calificándolos con calidad moderada solo en ese aspecto concreto. Pero en general, bien. Llama la atención cómo ajustaron la IA en cada estudio. Que si diseñaron instrucciones específicas, los famosos prompts, que si probaron distintos tipos de preguntas, las fueron refinando y en algunos casos hasta entrenaron a la IA con datos de revisiones previas. Parece que saber pedirle las cosas a la IA es crucial, ¿no? Totalmente, así es. De hecho, fíjate, solo 4 de los 14 estudios realizaron un entrenamiento específico de la IAG antes de empezar el estudio principal. Usaron datos de revisiones publicadas o reiniciaban sesiones para evitar que la IA recordara cosas de tareas previas. Esa personalización, tanto la ingeniería de prompts como el posible entrenamiento del modelo, pues marca una diferencia importante en los resultados. No es lo mismo usarla tal cual que prepararla un poco. Entendido. Vamos al primer paso de una revisión. Formular la pregunta de investigación, a menudo con el formato pico. Población, intervención, comparación, resultado. Aquí la IAG parece bastante útil. 2 estudios se centraron en esto. Sí, aquí los resultados son interesantes. Sugieren que ChatGPT 4 superó a ChatGPT 3.5 y también a Bard y a Bing al extraer estos elementos pico y al crear estrategias de búsqueda a partir de ellos. Y un detalle curioso es que la precisión de ChatGPT 4 se mantuvo o incluso mejoró un mes después de la prueba inicial. Parece que aprendía o se consolidaba, digamos. Pero aquí viene un matiz curioso, porque aunque ChatGPT fue más preciso sacando los datos pico, Bard resultó tener mayor fiabilidad entre evaluadores. A ver, ¿cómo interpretamos esto? Pues sí, eso es fascinante. Esa distinción entre precisión y fiabilidad. A ver, Bard ofrecía resultados más consistentes entre diferentes intentos o evaluadores humanos. Tuvo una alta fiabilidad medida con un coeficiente de correlación intraclase, o ICC, de 0.90, que es muy alto. Consistente, aunque no fuera siempre el más correcto. Exacto. Mientras que ChatGPT 4 acertaba más correctamente en la mayoría de los elementos pico, es decir, tenía mayor precisión.
Ojo, hay que decir que todos los modelos mostraron buena fiabilidad en general, pero ChatGPT-4 destacó en precisión para casi todos los componentes Pico. Es una diferencia sutil, pero importante. Entendido. Precisión versus consistencia. Vale. Siguiente etapa. La búsqueda de literatura científica. Y aquí parece que la cosa se pone más difícil para la IA. Da la impresión de que no es su fuerte encontrar los estudios importantes. Pues sí, los hallazgos de los estudios analizados apuntan claramente en esa dirección. Aunque la IA puede generar un volumen ingente de resultados, imagínate, un estudio reportó que Bing devolvió más de 1.3 millones frente a los casi 6.000 de una búsqueda humana experta. Una barbaridad de resultados. Sí, pero recupera muy pocos de los artículos que realmente importan. Otro estudio encontró que ChatGPT y Bing solo identificaron el 4% y 5% respectivamente de los estudios relevantes incluidos en revisiones sistemáticas previas. Muy bajo. Además, la relevancia media de los resultados obtenidos por la IA fue baja en general. O sea, lo que decíamos antes. Mucho ruido, pero encuentra pocas nueces. Efectivamente, tal cual. En una revisión sistemática, la capacidad de encontrar todos los estudios pertinentes, lo que se conoce como sensibilidad o recall, es fundamental. Es decir, es crucial no dejarse fuera estudios importantes. Y en esto, la IA parece tener un rendimiento bastante pobre por el momento. Vale, eso queda claro. Pasemos a la selección de estudios. Una vez tienes la lista de posibles candidatos, hay que decidir cuáles cumplen los criterios de inclusión, revisando títulos, resúmenes y a veces textos completos. Los 14 estudios que analizaron esta fase mostraron resultados, muy variados. Correcto, aquí hay diversidad de opiniones. A ver, 2 estudios sugirieron que se podría usar la IA si su sensibilidad y especificidad, o sea, la capacidad de identificar correctamente tanto los estudios relevantes como los irrelevantes, alcanzaban niveles aceptables. Pero esto dependía mucho de cómo se diseñaran los prompts y si se entrenaba iterativamente. O sea, con mucho cuidado y ajuste. Exacto. Otros 2 estudios incluso plantearon usar la IAG como un revisor principal, reemplazando a uno de los humanos. Pero siempre con muchísima precaución, porque detectaron problemas como exclusiones erróneas o falta de comprensión de criterios específicos del dominio. Sin embargo, la gran mayoría, 10 de los 14 estudios, desaconsejaron usar la IAG por sí sola para esta tarea. 10 de 14. ¿A qué se debe esta reticencia tan generalizada? Pues principalmente a preocupaciones serias sobre su rendimiento real en esta tarea. Se reportó frecuentemente una baja especificidad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la IA tiende a incluir muchos estudios que no son relevantes y que un humano luego tiene que revisar y descartar. Vamos, que genera trabajo extra en lugar de ahorrarlo en ese sentido. También se señaló baja precisión y, sobre todo, un bajo acuerdo con las decisiones de los revisores humanos expertos. Varios estudios subrayaron las altas tasas de falsos positivos, incluir estudios que no deberían estar como una limitación crítica. Así que la conclusión predominante fue clara. La IA, al menos hoy por hoy, aún no está madura para realizar esta tarea de forma autónoma y fiable. No te puedes fiar. Bien, queda claro. Una vez tenemos los estudios definitivos, toca extraer la información clave de cada uno. Datos de la población, intervención, resultados. ¿Qué tal se le da a la IA a esto? Aquí parece que las noticias son bastante más alentadoras. Sí, aquí cambiamos de tercio. En general, los 12 estudios que evaluaron la extracción de datos coincidieron en que la IA se desempeña bien en esta fase, logrando una precisión comparable a la humana en muchos casos. Por ejemplo, un estudio encontró que Claude extrajo eficazmente 16 tipos de información con distinta complejidad. Otro mostró que ChatGPT y Claude funcionaban bien extrayendo datos clave de ensayos clínicos, poblaciones, resultados, y ChatGPT-4 demostró alta validez y reproducibilidad al extraer datos pico y numéricos, coincidiendo bastante con los revisores humanos. ¿Suena bien? ¿Alguna contrapartida? ¿O podemos confiar ciegamente ya en esto? Hombre, ciegamente no. Aunque el rendimiento es bueno, varios estudios recomiendan mantener la supervisión humana. ¿Por qué? Porque en algunas tareas específicas se observó menor acuerdo entre la IA y los humanos. Además, estudios iniciales indicaron dificultades de la IAG para extraer datos muy complejos o presentados en formatos no textuales, como tablas o figuras complicadas. Aunque parece que los modelos más recientes están mejorando bastante en esto. La sugerencia general es que la IAG podría funcionar muy bien como un segundo revisor en la extracción de datos. Es decir, que un humano haga una primera pasada y la IA verifique, o viceversa.
ese doble chequeo. Vale, como una ayuda extra o un control de calidad. Entendido. Siguiente punto clave. Evaluar la calidad metodológica y el riesgo de sesgo, ROV, de los estudios incluidos. Esto es fundamental, saber si podemos fiarnos de los resultados de cada estudio. ¿Cómo lo hace la IAG aquí? De nuevo, parece que el panorama es irregular. Exactamente, resultados mixtos otra vez. Por un lado, dos estudios encontraron que herramientas como Moonshot, Claude y ChatGPT tuvieron un rendimiento excelente evaluando el ROV en ensayos clínicos aleatorizados, ECAS. Ahí mostraron un fuerte acuerdo con los humanos. Esto sugería un potencial uso eficaz, quizás en combinación con expertos. O sea que para ECAS, algunos estudios decían que sí funcionaba bien. Algunos sí. Pero, por otro lado, otros estudios informaron de un rendimiento pobre de la IAG al evaluar el ROV, precisamente de ECAS. Así que hay contradicción. Y si nos vamos a estudios no aleatorizados, que son muy comunes en salud, un estudio encontró un acuerdo bajo, solo 61%, y un índice kappa muy bajo de 0.13, que indica un acuerdo casi al azar entre ChatGPT-4 y las evaluaciones de revisiones Cochrane. De forma similar, al evaluar informes de casos, el acuerdo de ChatGPT-4 con humanos fue solo moderado. No muy fiable, vamos. Entonces, usarla de forma independiente, para esto es jugársela un poco. Parece que sí. Otro estudio evaluó varias IAGs, Claude, ChatGPT, Mixtral, comparándolas con herramientas estándar de evaluación de calidad como Prisma. Prisma, que se usa para asegurar que las revisiones se reporten de forma completa y transparente, ¿no? Eso es. Y encontró que la precisión de la IA era menor cuando actuaba sola. Lo interesante es que el rendimiento mejoró notablemente cuando colaboraban la IA y un humano. Y además, este enfoque conjunto redujo el tiempo necesario. Así que la conclusión actual es que el uso independiente de la IA para evaluar el ROV es limitado y desde luego menos fiable que la revisión humana experta o la colaboración humano-IA. Vale, colaboración parece la palabra clave. ¿Y qué hay del último paso? La síntesis de la evidencia. Es decir, combinar los resultados de todos los estudios seleccionados para obtener una conclusión general, a veces con metaanálisis estadístico. Pues aquí nos topamos con un vacío importante. El análisis señala que no se identificaron estudios relevantes que evaluaran específicamente el uso de la IA para la tarea de sintetizar la evidencia como tal. Vaya, o sea que de eso no sabemos nada aún. Nada o casi nada documentado en este análisis. Es una área importante pendiente de investigación, sin duda. Muy bien, pues hagamos balance. Después de este recorrido por las distintas etapas, ¿qué podemos concluir de todo esto sobre el papel de la IAG en la investigación sanitaria, específicamente en las revisiones sistemáticas? Pues mira, la conclusión principal que se extrae de este análisis es que la IAG tiene un potencial significativo, sí, pero como herramienta de apoyo o complemento, no para reemplazar completamente a los revisores humanos, al menos de momento. Demuestra ser más fuerte y fiable en tareas bien estructuradas y que siguen reglas claras, como vimos en la formulación de preguntas PICO y sobre todo en la extracción de datos. Ahí sí parece aportar valor. Pero se debilita en otras áreas. Exacto. Su fiabilidad disminuye en tareas más complejas, más subjetivas o que no siguen un patrón fijo. Aquellas que requieren juicio crítico, una comprensión profunda del contexto y la capacidad de interpretar matices. Aquí incluimos la búsqueda de literatura, la selección de estudios y la evaluación del riesgo de sesgo. En estas áreas, los hallazgos son limitados, a veces contradictorios o directamente negativos para su uso autónomo. Esto refuerza mucho la idea de que la colaboración entre humanos e IA parece ser el enfoque más sensato y productivo actualmente. ¿Y a qué se deben esas limitaciones en las tareas más complejas? ¿Qué es lo que le falta a la IA fundamentalmente? Pues, fundamentalmente, estas tareas exigen una comprensión profunda del contexto específico de cada investigación, ¿sabes? Pensamiento crítico para valorar la calidad metodológica de un estudio más allá de lo que pone explícitamente el texto, y un juicio experto para interpretar resultados que pueden ser ambiguos, contradictorios o necesitar una valoración sutil. Son capacidades que la IAC actual, aunque es excelente procesando lenguaje y grandes volúmenes de texto, pues no replica de manera eficaz. Puede detectar patrones, sí, pero le cuesta discernir la calidad intrínseca, la relevancia contextual real, o si el diseño de un estudio es el adecuado para responder a una pregunta concreta. Le falta ese olfato experto, digamos. Entiendo. Y más allá del rendimiento puro en cada tarea, ¿hay otros desafíos importantes a tener en cuenta? Porque seguro que los hay. Desde luego.
Existe una lista considerable de retos prácticos y técnicos. La fiabilidad y la consistencia de los resultados pueden variar entre modelos o incluso entre sesiones. La transparencia sigue siendo un desafío. A veces es difícil saber exactamente por qué la IA llega a una conclusión, el famoso efecto caja negra. La caja negra, sí. La privacidad de los datos, aunque en este contexto se suelen usar datos publicados, siempre es una consideración, sobre todo si se usarán datos no publicados. También está la necesidad de grandes conjuntos de datos para entrenar estos modelos de forma efectiva. El acceso limitado a la investigación que está detrás de muros de pago, la investigación de suscripción, puede ser un obstáculo para que la IA analice toda la evidencia disponible. Surgen cuestiones sobre los derechos de autor del material utilizado para entrenar o del texto generado por la IA. Y luego están las conocidas alucinaciones, ¿no? Casos en que la IA genera información incorrecta o directamente inventada. Y en general, la dificultad intrínseca de manejar la heterogeneidad y complejidad de los datos y las preguntas propias del ámbito de la salud, que no es un campo sencillo. Mencionaste antes el entrenamiento con datos existentes. ¿Qué ocurre si la IA se entrena o valida usando revisiones sistemáticas publicadas que, a su vez, puedan tener errores o limitaciones metodológicas? Que las tienen, a veces. Ese es un punto muy relevante y un riesgo real. Si la IA aprende o se evalúa, tomando como referencia correcta fuentes que ya tienen sus propias limitaciones o sesgos, existe el riesgo de perpetuar o incluso amplificar esos errores. Claro, como un eco. Exacto. Una IA entrenada con revisiones defectuosas podría generar resultados igualmente defectuosos, pero quizás de forma más rápida y a mayor escala, lo cual es preocupante. Por eso es crucial implementar procesos de validación rigurosos e independientes, asegurar actualizaciones continuas de los modelos y fundamentalmente mantener una supervisión humana experta en todo el proceso. No podemos delegar ciegamente. Además, y relacionado con esto, falta estandarización en el campo. Muchísima. No existen protocolos claros ni herramientas de evaluación de calidad diseñadas específicamente para valorar el rendimiento de la IA en el contexto de las revisiones sistemáticas. Como vimos, la forma de diseñar el prompt, la instrucción a la IA, es crítica y varía enormemente entre estudios. Esto dificulta mucho comparar resultados o saber qué funciona mejor realmente. Y, ojo, un pequeño error o una falta de fiabilidad en pasos críticos como la selección de estudios o la evaluación de su calidad puede tener un efecto dominó y cambiar por completo las conclusiones finales de una revisión, y por tanto, las recomendaciones clínicas o de salud pública que se basan en ella. El impacto puede ser grande. Uf, sí, da que pensar. Entonces, resumiendo mucho, ¿cuál es el veredicto actual? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo con la IAG y las revisiones sistemáticas? Pues basándonos en la evidencia recopilada en este análisis, el veredicto actual es que la IAG puede ser una herramienta valiosa, sí, pero para asistir a los revisores humanos en tareas específicas y estructuradas, particularmente en la formulación de preguntas pico y sobre todo en la extracción de datos, donde ha demostrado un buen rendimiento y potencial para ahorrar tiempo. Pero con límites claros. Exacto. Los resultados son mixtos, limitados o directamente negativos para su uso independiente, la búsqueda de literatura, la selección de estudios y la evaluación del riesgo de sesgo. Y no hay suficiente evidencia para respaldar su uso en otras etapas clave, como la síntesis final de la evidencia. Aún queda camino por recorrer. Es urgente, diría yo, desarrollar metodologías estandarizadas para crear, validar y evaluar estas herramientas de forma rigurosa y transparente. Y como hemos repetido varias veces, la colaboración entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana experta parece ser el enfoque más prudente y beneficioso en el momento actual. La suma de ambas. Magnificar problemas de los datos con los que aprende. ¿Cómo podemos asegurarnos de que su aplicación en la síntesis de evidencia sanitaria no solo acelere el proceso, sino que realmente mejore la calidad y fiabilidad de las conclusiones? Conclusiones que al final impactan en la salud de las personas. ¿Qué salvaguardas y controles, más allá de la simple comparación de velocidad o precisión en tareas aisladas, necesitamos implementar antes de confiarle un papel más central en decisiones críticas? Es una pregunta abierta, pero importante. Muy importante, sí. Y con esta reflexión cerramos nuestra exploración sobre la inteligencia artificial generativa aplicada a las revisiones sistemáticas. Sin duda, un campo con mucho potencial y, bueno, también muchas preguntas abiertas todavía. Ciertamente. El potencial está ahí, es innegable, pero una implementación cautelosa,
Una validación continua y rigurosa y una supervisión experta son claves para asegurar que esta tecnología se convierta en una aliada real para mejorar la investigación y, en última instancia, la salud. Alphatec. Llevamos tu negocio al futuro.